De estas cuestiones llamamos a quienes saben, quienes conocen, y está con nosotros Belén Sánchez Carrillo, que es abogada, especialista en Derecho Procesal Civil y también en defensa de los derechos de los consumidores. Gracias, Belén, por acercarte hasta aquí, hasta la radio. Muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Se incrementó en qué magnitud, digamos, la consulta o este tema relacionado con las estafas bancarias? Bueno, a ver, nosotros sabemos que el tema de las estafas bancarias no es un fenómeno nuevo, esto viene sucediendo hace años, pero desde la pandemia, más que nada, han aumentado exponencialmente. A ver, nosotros sabemos que los servicios financieros hoy por hoy es casi 100% digital, lo cual quiere decir o se traduce en que todos o la gran mayoría manejamos el dinero desde nuestro celular o desde la computadora. Y así como ha evolucionado todo este tema de los servicios financieros y la tecnología, también han evolucionado los ciberdelincuentes, ¿sí? Entonces, se trata de organizaciones mucho más sofisticadas. Lo que antes nosotros conocíamos como estafa bancaria, que, por ejemplo, era el robo de una tarjeta a la salida de un banco, el robo de datos de las tarjetas cuando una persona hacía determinada operación en un cajero automático, o llamadas telefónicas que incluso eran mucho más fácil de detectar, que eran fraudulentas. Hoy por hoy nos vemos en una situación en la que el ciberdelincuente ya utiliza sistemas mucho más sofisticados. Por ejemplo, la ingeniería social, que es el llamado phishing, que en este tipo de casos el ciberdelincuente lo que hace es utiliza un lenguaje técnico, se hace pasar por un agente de banco, se hace pasar por organismos públicos, por empresas de inversiones, y ya utiliza un lenguaje técnico y además investiga previamente a la víctima y utiliza datos sensibles de la víctima incluso para llevarlo a determinado punto de engañarlo para acceder a las claves bancarias. Y otro de los sistemas... A ver, sí. y aquí te pregunto como especialista en la legislación, en derecho, ¿cómo haces para patrocinar a alguien que, o sea, para probar el engaño, quiero decir, ¿no? Bueno, es una pregunta muy interesante porque nosotros acá tenemos dos tipos de clientes cuando sucede esto. Tenemos el consumidor, porque es una relación de consumo. Esto quiere decir que se aplica la Ley de Defensa del Consumidor. Y además, por otro lado, tenemos la responsabilidad objetiva de los bancos, que eso viene dado no solo por la Ley de Defensa del Consumidor, sino por el Código Civil. ¿Qué quiere decir esto con la pregunta? El cliente no tiene que demostrar, digamos, técnicamente cómo sucedió el proceso fraudulento. El cliente tiene que demostrar el daño sufrido y el nexo causal. Entonces, en este tipo de juicios, lo que se analiza es en realidad la responsabilidad del banco de si cumplió o no cumplió con las medidas de seguridad que vienen, no es un invento las medidas de seguridad, sino que vienen dadas por la normativa del BCRA, del Banco Central, que a su vez se actualizan con las distintas comunicaciones que van sacando. Entonces, qué bueno que trajiste esta pregunta, porque nosotros tuvimos dos fallos, uno de primera instancia y uno de cámara, en el que en primera instancia el juez dice justamente esto. Él nos la rechaza y nos dice el cliente no pudo demostrar o acreditar la maniobra fraudulenta. Nosotros apelamos porque entendimos que la decisión jurídica era incorrecta y fuimos a la Cámara de Apelaciones fundamentando en que en este tipo de casos no se le puede pedir al consumidor que pruebe de una manera técnica cómo sucedió el fraude, porque es materialmente imposible que lo demuestre. Entonces, lo que sí dijimos es que en este caso, o en estos casos, lo que se debe analizar es la responsabilidad del banco, el rol que cumple el banco en esto, y si implementó o no las medidas de seguridad, lo cual no probó el banco. La Cámara de Apelaciones compartió este criterio, revocó la sentencia de primera instancia y bueno, hizo lugar y condenó al banco. Pero a lo que voy es que acá surge esta carga dinámica de la prueba en el que quien tiene en su poder determinada prueba es quien debe aportarla o producirla. Estamos hablando de un sistema informático que tiene el banco en el cual solo el banco lo tiene. El banco es el que tiene, por ejemplo, los logs de seguridad. En palabras simples, el log de seguridad es como el proceso, ¿sí? Es como que queda todo del proceso paso a paso, quién accedió, desde qué IP,
la geolocalización del dispositivo, si hubieron errores previos. Muchas veces en este tipo de estafas lo que suele suceder, el famoso token, bueno, hay intentos previos fallidos con otros tokens porque el ciberdelincuente no pudo acceder hasta que termina accediendo y termina realizando la transferencia. Bueno, todo esto está en poder del banco. Es imposible para el consumidor aportar esa prueba porque no está en su poder. Entonces, bueno, eso, ¿cómo hace el cliente? Bueno, el cliente, nosotros lo que tenemos que demostrar es el daño y obviamente el nexo causal, que lo demostramos después a medida que vamos produciendo la prueba, en este caso la informática, que es la más importante en este tipo de juicios, y ahí se va demostrando las medidas de seguridad que fallaron del banco. ¿Vos querés hacer una consulta? Sí, con respecto, estamos hablando justamente de empresas bancarias, pero ¿qué sucede cuando hay billeteras virtuales y no bancos en el medio? Es decir, cuando se utiliza una billetera para hacer un tipo de transacción que al final termina siendo una estafa, ¿no? Bien, bueno, acá hay que diferenciar las billeteras virtuales y los bancos, pero ¿en qué sentido? Los bancos están dentro, le es aplicable la normativa del BCRA, del Banco Central. Las billeteras virtuales no, porque no son consideradas entidades financieras como tales. Claro. Ahora bien, hay jurisprudencia en el país e incluso en Río Negro, y nosotros ahora estamos llevando un juicio contra, bueno, no sé, no lo voy a decir, Mercado Pago. contra Mercado Pago. Sí. Estamos llevando un juicio contra ellos porque, bueno, justamente sucedió esto, pero al ser billetera virtual no le aplica la normativa del BCRA, Claro. lo cual no quiere decir que los jueces no estén aplicando de todas formas esta responsabilidad objetiva contra las billeteras virtuales, pero es más jurisprudencial, no tan normativo. Claro. Todavía Bien. existe, es interesante la pregunta de Rocío, es decir, los bancos tienen una reglamentación, se podría por analogía aplicar también las billeteras virtuales, pero todavía existe una forma todavía más burda de engaño, de fraude, que es aquella en donde los damnificados, ya hablo en plural, a veces son más y no son personas jurídicas, ¿no? Digamos, no son entidades bancarias o billeteras virtuales. Por ejemplo, cuando te sustraen la identidad de WhatsApp y piden dinero a tus contactos. Sí. Es muy burdo, es más, pareciera ser que el mensaje está memorizado y viralizado, solamente le cambian una palabra que es el nombre del destinatario y después es exactamente el mismo mensaje. Te tengo que cambiar $5.000, los vendo a tanta plata, ¿te interesa? Claro. Después de haberle virlado, digamos, el WhatsApp a alguien. Algunos acceden. Sí. O a veces el mensaje es, che, transferime 300 pesos que tengo Una situación de un urgencia. rojo y a la noche o a la tarde te lo devuelvo. También. Entonces, ahí ya no estás hablando de bancos, no estás hablando de billeteras virtuales, estás hablando de personas, de particulares, de personas físicas. Entonces, ¿cómo se procede en esos casos? Bueno, ahí en realidad lo que suele hacer mucho la gente, bueno, igual determina, no he visto casos en el estudio sobre este tema, Ajá. pero te cuento por qué es tan difícil dar con esa persona. Sí. Porque por lo general primero no tenemos ningún tipo de dato de esa persona, por lo tanto, ¿a quién demandaríamos? No sabes. A la nada misma. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, lo vamos a hacer, digamos, con el caso que vos me dijiste, pero también lo voy por analogía, los casos de las estafas bancarias. ¿Por qué? Porque mucha gente, cuando tiene los datos, denuncia que determinada cantidad de dinero fue transferida a tal CBU. Tenemos todos los datos, CBU, nombre de la persona, quit, todo. El problema es que se usan cuentas mula. Entonces, ¿qué sucede? Supongamos que, no sé, 8 millones de pesos, ¿sí? Salen de la cuenta de la víctima, se transfieren a Juan Pérez. Tenemos todos los datos, la denuncia va contra Juan Pérez. Pero Juan Pérez, o sea, el dinero estuvo en la cuenta de Juan Pérez 5 minutos, 2 minutos. Y se transfirió a 3 cuentas más, a ABC. De ABC se transfiere a... y así. Es una cadena, entonces nunca dan con el delincuente. Y cuando la Fiscalía o la Unidad de Delitos Económicos, digamos, bueno, el organismo es la Unidad de Delitos Económicos,
Cuando lo citan a declarar a Juan Pérez dice, no, me ofrecieron un trabajo en el cual yo tuve que transferir esto y me quedé con el 5% de comisión. La Fiscalía ve que, digamos, los hechos concuerdan con la realidad. Entonces, bueno, Juan Pérez en realidad fue otra persona vulnerable, porque las cuentas mulas generalmente la usan los ciberdelincuentes con personas igualmente engañadas que la víctima principal. Y lo que sucede es que después ese dinero sale del espacio financiero porque lo cambian en criptomonedas, en dólares, en una tarjeta prepaga, etcétera. Por eso es tan difícil dar con el verdadero delincuente, y muchas veces ni siquiera es de Argentina, es de otro país. Entonces ahí la investigación se vuelve mucho más compleja, mucho más lenta, porque necesitas cooperación internacional. Claro. Entonces ahí va yo creo que ahí justamente está la importancia de la prevención y la importancia del rol del banco. Porque el banco lo que tiene que tener son medidas de seguridad robustas, en el sentido de que tiene que ver el comportamiento histórico del cliente, en qué horarios habituales realiza operaciones, cuáles son los destinatarios también que son habituales, los montos por los cuales transfiere, la IP, la geolocalización del dispositivo. Bueno, esas son todas medidas de seguridad que los bancos deben tener, es obligación de los bancos. Entonces, ahí está también la importancia. Si es tan difícil encontrar y dar con el ciberdelincuente real, porque el dinero de repente sale del sistema financiero, bueno, esa es la gran importancia de las medidas de prevención antifraude que tienen que tener las entidades financieras. La otra pregunta que quisiera hacerte es, cuando se clona, se imita, se copia la imagen de una entidad, que puede ser un banco u otra, se publicita en redes sociales algún tipo de beneficio con ese tipo de gráfica, de imagen corporativa, y esto es público porque aparece en las redes sociales, y el alcance puede ser acorde, digamos, a la inversión que hagan los propios delincuentes, y es eso, digamos, es una maniobra delictiva. ¿A quién le cabe responsabilidad allí? Digamos, a la entidad esa cuya imagen fue captada y utilizada para engañar a terceros, a Facebook, a Instagram, digamos, a las plataformas, o a otro organismo de control. Bueno, en este caso no existe control sobre las redes sociales, ¿no? Pero ¿con quién opera? Digo, porque también está visible esto, porque los delincuentes hacen publicidad. Bueno, ahí en realidad Facebook, Instagram o la plataforma es un intermediario, entonces bueno, no le cabría responsabilidad. Pero sí le cabe responsabilidad al banco. Porque nosotros en los juicios que llevamos hemos escuchado, en las audiencias que hemos tenido, los bancos que dicen que ellos tienen una aplicación, un sistema informático en el cual van detectando cuando un ciberdelincuente clona las páginas. Entonces ellos van solicitando que se den de baja. El tema es que llegan después y volvemos a lo mismo. Esta prevención que hay en las medidas de seguridad no las tienen los bancos. Entonces eso también es responsabilidad del banco. Después el banco lo que tiene también en ese sistema informático son cuentas que están en un listado negro, entre comillas, con las cuales ellos ya detectan que son sospechosas. Pero bueno, falta todo un sistema más robusto de seguridad. Y eso que vos decís de que han clonado páginas, incluso en los correos electrónicos. Vayámonos, digamos, además de la publicidad que se hacen, a nuestros clientes, muchos de los clientes les llegan correos electrónicos que tienen el mismo logo, que tienen, incluso dice el nombre del banco y una arroba, bueno, y ahí te das cuenta que no es real. Pero bueno, la gente, digamos, lo normal es, uno ve que el banco le está solicitando, incluso le llegan mail con el logo y le está solicitando, bueno, vamos a cambiar las medidas de seguridad, por lo tanto necesitamos que active una clave, y la gente entra. Claro. Bueno, eso le cabe responsabilidad también al banco, porque está dentro de las medidas de seguridad que tiene que adoptar como prevención. ¿Y cuáles son las recomendaciones que
que podés dar para que aquellos que justamente surfeamos en el internet de manera constante, estamos en Instagram y quizás nos llega una publicidad de algo que además entiende el algoritmo que es algo que buscamos, que es algo que nos gusta, que es algo que consumimos de alguna manera y termina siendo una estafa. ¿Qué recomendaciones uno puede adoptar para ser un consumidor o ser un surfeante de la internet de manera responsable, ¿no? Y no caer en este tipo de engaños? Como prevención, bueno, siempre fijarse antes lo que es el dominio de la página a la que van a ingresar, los mails, sobre todo los correos electrónicos, cuando llegan también fijarse bien el correo electrónico del cual llegan. Y yo voy a decir algo. Nosotros estamos muy acostumbrados, la sociedad, a que sea todo digital. No está mal si llama, por ejemplo, el banco o si nos llega un correo o una aplicación o una publicidad. Bueno, tratar de contactarse con el organismo, la entidad real. Nosotros estamos muy acostumbrados a hacer todo rápido, entonces todo lo queremos ya. Claro. Bueno, hay que a veces frenar un poco y tratar de ir realmente al organismo al que querramos ir, a la entidad financiera. Lo veo mucho con los préstamos. Hoy por hoy un préstamo lo sacás en 2 segundos. Entonces, a veces es mejor no tener todo ya, pero bueno, ser mucho más precavido en este tipo de cuestiones. Claro. Eso como medida de prevención. Y si pasó, lo que también recomiendo es asesorarse, porque muchas veces la gente, el consumidor, llega a un acuerdo con el banco, con su banco, que no le conviene, lo hemos visto también, pero claro, después llegan al estudio y nos dicen, no, pero voy a ir contra, bueno, no lo voy a decir, pero contra, qué sé yo, un banco tal que es a donde fue, digamos, a donde se transfirió el dinero. Y ahí nosotros le decimos no, porque la responsabilidad en realidad, o sea, vos sos consumidor y es tu banco el que está obligado a implementar medidas de seguridad, no el banco al que se transfirió el dinero, es un intermediario. Entonces, bueno, medidas de prevención esas, ¿no? Siempre fijarse bien que sea oficial el correo que nos está llegando, la página a la cual estamos entrando. Si llega un correo del cual desconfiamos mínimamente, no abrir ningún enlace, no abrir ningún archivo adjunto. Llegan muchos de organismos públicos también, la fiscalía te está enviando que tenés una audiencia testimonial y la gente se asusta y dice, ¿cómo puede ser? Entra al archivo adjunto, es un malware. Entonces, a través de ese malware, el delincuente ya toma el control del dispositivo. Entonces, bueno, tener mucha precaución en ese sentido de prevención. Y si pasó, bueno, tratar de asesorarse antes de llegar a algún acuerdo, porque, bueno, después es muy difícil volver atrás. Claro. Se nos fue el tiempo, pero tiraste recién lo que una situación que me interesaba consultar. Casualmente, no solamente son los bancos, a veces son otras instituciones las que se utiliza el nombre de esas otras instituciones para fraguar o para disimular lo que va a ser después una estafa. Y hablaste a veces de una citación judicial. Sí. Pues yo tengo la casilla de spam repleta Sí. de mensajes de la Cámara Federal, del juzgado laboral de no sé dónde, y todos te remiten a un enlace, Sí. un link, y es descargar ese malware, que Exacto. lo que hace, ni más ni menos, es tomar el control de tu dispositivo. Y a partir de que tomas el control de tu dispositivo, acceden a tu home banking, acceden a tus claves, acceden a todo lo que tengas allí guardado. Y ahí no son bancos. No, pero acceden a las cuentas bancarias de determinado banco del consumidor. Ah, ok. Y es el banco quien tiene que detectar que si la transferencia se hizo desde la IP o desde una geolocalización distinta a la habitual del usuario, qué monto se transfirió, si pidió un sobregiro, si pidió un préstamo extraordinario. Es el banco quien tiene que detectar a través del comportamiento histórico del cliente cuando una operación no es habitual. Uh-huh. Sigue siendo responsabilidad Sí, del banco. siempre hay herramientas como para proceder Exacto, y tenés formas de recuperar lo que perdiste. exactamente. Gracias, Belén. Muchas gracias a ustedes.
Con nosotros Belén Sánchez Carrillo es abogada, es especialista en Derecho Procesal Civil, también en defensa de los derechos de los consumidores. Estamos hablando de cómo actuar frente a una estafa bancaria para aumentar las chances, sobre todo de recuperar el dinero. Lo último que hay que hacer es borrar todo, o sea, no borres nada. Exacto. Claro.